¿Tienen ustedes o algunos de ustedes un familiar, un amigo, un vecino a quien le gustaría ver a los pies de Cristo? Levanten la mano, yo quiero ver cuántos tienen. Todos tenemos, muy bien. A veces pensamos que si alguien le presenta a esa persona un razonamiento sólido y bien claro acerca de Cristo, de Dios y de la Biblia, esa persona va a creer y se va a rendir a los pies de Cristo. Pero no sucede así. La cosa no es tan fácil. El mismo Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Eso quiere decir que el mismo Jesús practicaba un evangelismo centralizado en Dios. Nuestro evangelismo a veces está centralizado en el hombre. Si tenemos un buen predicador, si tenemos unos buenos materiales, la gente se va a convertir. Pero Jesús no tenía materiales, ni tenía métodos. Pero Él decía: nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trae. Entonces no es tan fácil. Hay muchos obstáculos. Y uno de los obstáculos para que la gente crea es la credibilidad del mensajero. O sea, si el que está presentando el evangelio no es creíble, ahí ya tenemos un atrancón en el proceso de proclamación y en el proceso de creer. O sea que el problema a veces está en nosotros. No es que el evangelio no sea creíble. El evangelio es muy creíble. Millones y millones a través de los siglos han creído en el evangelio. Incluso ateos y agnósticos. Algunos de ellos se han propuesto escribir un libro para derrotar y contradecir el cristianismo de una vez por todas. Algunos de ellos en esa investigación han caído de rodillas porque el evangelio es creíble. Pero hay un problema. A veces los que estamos compartiendo el evangelio personalmente o públicamente no somos tan creíbles. Entonces tenemos un problema de credibilidad. Y la pregunta de esta mañana es: ¿cómo podemos desarrollar nuestra credibilidad? ¿Cómo podemos lograr que la gente crea en nosotros? Y no solo por el asunto de compartir el evangelio. Si en su trabajo, sus patrones y sus amigos no creen en usted, pues usted no tiene mucho futuro en ese trabajo. Ahí se va a quedar con el mismo sueldo. Hasta que no crean en usted, entonces no le van a dar más oportunidad. Es más, en la familia, si la esposa o el esposo no cree en su cónyuge, y si los hijos no confían en el papá o la mamá, entonces esa familia tiene grietas. Y cuando esa credibilidad baje a cero, esa familia se desbarata o ese matrimonio se desbarata. Entonces, por muchas razones, nosotros debemos convertirnos en personas más creíbles, más confiables. ¿Y cómo? Bueno, en el Nuevo Testamento hay un caso que nos da luz acerca de esto. Sucede que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo conoció a un joven llamado Timoteo. En el segundo viaje volvió a pasar por Listra, por la ciudad donde él vivía, y lo reclutó como parte de su equipo y lo entrenó. Y llegó el día en que Pablo consideró que ya estaba listo y lo dejó como pastor de un grupo. Pero había un problema, que la edad que Timoteo tenía no lo hacía muy creíble. Porque a diferencia de nosotros, en esa época, en el primer siglo, en ese tiempo, para que una persona fuera líder espiritual, se requería que tuviera por lo menos 40 años. Y nosotros nos hemos imaginado que cuando dice no tenga en poco tu juventud, se está hablando de un muchacho de 15, 17 años, ¿no? Se calcula que Timoteo tenía entre 30 y 35 años.
pero el estándar era que debía tener por lo menos 40. Entonces, ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, tenemos el consejo que Pablo le da a Timoteo para convertirse en una persona creíble. Porque el grupo o la gente iba a decir, pues ese es el líder, no le voy a creer, ¿no? Porque no tiene suficiente edad. Esa era la limitación que tenía él. Entonces vamos a leer ahí 1 Timoteo 4, 12. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el consejo de él. Note que dice, sé ejemplo. No le está diciendo, ten cuidado cómo hablas, cuida tu hablar. Aparenta en el hablar que tú eres confiable. Tampoco le dice, cuida tu conducta, ten cuidado con la manera como te comportas. Estilo político, ¿no? Que aparezca todo muy bien. No le está diciendo que aparente, le está diciendo sé. Está usando el verbo ser. O sea que para ganar confiabilidad, nosotros no tenemos que aparentar, sino que tenemos que ser, llegar a ser confiables. Esa es la fórmula. Llegar a ser confiables, no simplemente aparentar. Si usted aparenta que es confiable en la manera de hablar, en su conducta, en la manera de amar, eso le va a fallar. Porque nosotros actuamos por hábitos. Tenemos hábitos. Entonces usted puede aparentar hoy que es muy nice y mañana se le quema el fusible. Ahí queda todo, no va a ser creíble. Entonces no se trata de aparentar, se trata de ser. ¿Me estoy explicando? Una cosa es ser y otra cosa es aparentar. Entonces, usted lo puede tomar de la siguiente manera. Puede decir, bueno, pero yo no soy pastor, yo no tengo el problema de Timoteo, eso es para los líderes espirituales. No, ese es un problema para todos. Porque mire, ninguno tenga en poco tu falta de documentos, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, etc. Aquí ha habido gente en Estados Unidos que ha llegado sin papeles y han triunfado y han hecho dinero, se han hecho famosos porque son creíbles. Ninguno tenga en poco tu falta de inglés, que a veces uno parece que tuviera un tape aquí y otro así, ¿no? Pero mire, si usted es confiable y creíble, le van a dar oportunidades. Ha habido personas que cuando encuentran un empleado confiable, creíble, hasta buscan cómo darle los papeles, cómo ayudarlo. Y algunos han logrado sus papeles así. Ninguno tenga en poco tu falta de educación y tu falta de títulos, sino sé confiable, creíble. Porque a veces uno piensa que esas cosas son la solución de todo, ¿no? Y no. ¿De qué le sirve a una persona tener un doctorado si no es confiable? Si uno no sabe qué le está diciendo, qué le está recetando. ¿O a usted le gustaría un doctor cirujano que no es confiable y que usted no puede creer en él y que le dice que usted necesita una cirugía de corazón? ¿Ah? No. El mundo está buscando personas creíbles. Por eso nosotros necesitamos desarrollar nuestra credibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo nos podemos volver más creíbles y más confiables? Y entonces la respuesta del apóstol Pablo es, número 1, siendo ejemplo en el hablar. Siendo ejemplo en el hablar.
Porque la manera de hablar que una persona tenga puede crear desconfianza e incredulidad. Por ejemplo, cuando uno es inconsecuente, cuando uno llega a un acuerdo con otra persona o con un grupo, se ponen de acuerdo, porque los humanos funcionamos así. Nadie manipula a nadie, en realidad no. Pero hacemos acuerdos con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con el jefe, con los compañeros de trabajo, hacemos acuerdos. Pero si usted después de que acuerda una cosa va y hace otra, entonces está acabando con su credibilidad. Entonces hay que ser consecuentes, hay que honrar la palabra. Otra es mentir, la mentira. Por salir de paso uno puede decir una mentira, ¿no? Pero ahí viene la verdad y usted la torea así como el torero, ¿no? Y pasa la verdad para allá. Pero es como el toro da la vuelta y se devuelve, ¿no? Hasta que llega el momento que te levanta, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho? A ver, por mucho que la mentira corra, la verdad siempre la alcanza. Por eso ese toro que tú lograste capear, se te devuelve una y otra vez. No te deja. El toro lo deja a uno, pero la verdad no. La verdad sigue yendo y viniendo, sigue yendo y viniendo. Entonces, cuando mentimos para salir de paso, salimos de paso, pero nuestra credibilidad queda ahí en el vértice que ya se puede caer en cualquier momentico, se cae. Y la verdad duele una vez, pero la mentira duele siempre. Por eso, entonces, si quiere ser creíble, hay que ser consecuente y hay que evitar la mentira. Otro problema con el hablar es que algunos hablan mucho. Y entonces cuando vas a hablar del Evangelio ya no te quieren, ese es cansón, me fastidia porque habla mucho. Cuando usted habla mucho, le está diciendo a las personas, lo que usted piensa y lo que usted siente, a mí no me importa. Lo que importa es lo que usted siente y lo que usted piensa, y por eso habla y habla y habla y no escucha. Ese también es un problema serio, hablar demasiado. Los temas de los que hablamos también acaban con nuestra credibilidad. Porque usted en el trabajo, si usted con sus compañeros de trabajo habla de otro, habla mal del otro, y después les comienza a hablar del Evangelio, eso no produce credibilidad, produce más bien desconfianza. O si usted tiene un punto de vista muy pesimista de la vida, todo lo ve color de hormiga, todo lo ve mal, y luego comienza a hablar de Cristo. También eso es contradictorio, porque el Evangelio es un mensaje positivo, de optimismo. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, si su vida y manera de hablar es negativa y pesimista, no le van a creer. Entonces, si queremos ser confiables, lo primero que tenemos que hacer es ser ejemplo, ser ejemplo en la manera de hablar. Pero también Pablo dice, y en la conducta. Ser ejemplo en la conducta o en el comportamiento. Se cuenta que a Platón, el sabio griego, le hicieron una falsa acusación. Entonces alguien le preguntó acerca de eso y dijo, mire, nosotros tenemos que vivir de tal manera que si alguien nos acusa de algo malo, piense que no es cierto. O sea, lo único que no tenemos control de que piensen mal y hablen mal de nosotros. Eso es inevitable. Pero nosotros tenemos que procurar vivir de una manera que cuando la gente considere la trayectoria de su vida, de su familia, de su matrimonio, de su trabajo, de su profesión, digan, eso no puede ser cierto. Eso es lo que está diciendo el sabio Platón.
Ah, y el comportamiento también es un hábito, ¿no? El hablar es un hábito, la manera de hablar y la manera de comportarse. Y el mal comportamiento se nota en las crisis, en los conflictos. Cuando todo está bien, no hay olas en el mar, está todo tranquilo, pues es fácil, ¿no? Comportarse bien. Claro, no falta por ahí las personas que tienen una doble vida, tienen su guardado, ¿no? Por eso sale tarde o temprano. Pero cuando se levantan las olas, cuando viene el huracán, cuando se forma el conflicto, entonces ahí sale el cobre de la gente o el oro que hay en tu corazón. Ahí surge. Y entonces en las crisis podemos encontrar en quién se puede confiar y en quién no se puede confiar. En un conflicto hay quienes gritan, quienes hacen intriga, quienes mienten, quienes se pelean. Y lo que sucede con eso es que están mostrando el cobre. Un buen ejemplo fue lo que pasó la última semana de Jesús. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, la última semana que estuvo ahí, llegó con sus discípulos y ya tenía muchos adversarios, muchos contrincantes, mucha gente en contra. Y entonces esta gente venía por grupos y le hacía preguntas y le ponía discusión. Y Jesús tranquilamente iba contestando, iba dando la respuesta. Pero la cosa se fue poniendo color de hormiga, se sentía en el ambiente la tensión, porque los enemigos de Jesús ya habían decidido matarlo, ¿no? Para el jueves en la tarde, en la noche, después de la cena, se había puesto eso tan difícil que explotó como un volcán, ¿no? Se explotó y vino el terremoto. Y en ese terremoto todos se portaron mal. Los líderes judíos mintieron acerca de Jesús. Le hicieron un proceso de juicio ilegal que violaba los códigos del Sanedrín y del Antiguo Testamento. Pilatos se dejó manipular. ¿Qué más? Los soldados romanos se les fue la mano. Se ensañaron con Jesús. Y los discípulos corrieron todos. Todos corrieron cobardemente. El único que siguió a Jesús hasta la casa de Caifás fue Pedro. Decimos que Pedro me negó a Cristo cobardemente, pero Pedro tenía su valor. Pedro siguió a Jesús hasta la cueva del lobo. Pero finalmente se quebró también. Lo negó. Y Judas, decimos que Judas se vendió. Que Judas vendió a Jesús. No. Judas no vendió a Jesús. Jesús no es vendible. Judas se vendió a sí mismo. Vendió su conciencia. La conciencia de Judas costó 30 monedas de plata. Ese es un aspecto del asunto también, que a veces pensamos que vendió a Jesús, pero en realidad Judas se vendió a sí mismo. Y bueno, todos fallaron, pero el único que estuvo ahí calmadito, sereno, fue Jesús. Se ponían nerviosos delante de él. Pilato no sabía qué hacer con Jesús, porque Jesús estaba tranquilo. Pero Pilato estaba cuidando su puesto. Y cuando le dijeron que si no lo condenaba, iban a hablar con César, entonces ya dijo, me lavo las manos, ¿no? Entonces todos fallaron. Todos metieron la pata. En un conflicto o en un terremoto, en una crisis, las personas creíbles responden y las personas no creíbles reaccionan. Hay diferencia entre responder y diferencia entre reaccionar. Responder es analizar, es preguntar, es buscar información, es verificar la información, es orar. Y después de eso, entonces digo, este es mi lado, o soy neutral. Y reaccionar es apenas te dicen algo, te pones los guantes
y te tiras al cuadrilátero y te cuadras o lanzas el primer golpe. Eso es reaccionar, ser reactivo. Se te quema el fusible ahí. Entonces, apenas se te quemó el fusible, se acabó la credibilidad. Ya vale menos de 5 centavos. Bueno, también le dice Pablo a Timoteo que además de ser, ¿qué? Ejemplo en la palabra, en la conducta, debe ser ejemplo en amor. La manera de amar. La manera de amar es un problema para nosotros porque en la Biblia hay una palabra que ustedes ya saben muchos, la palabra ágape. El problema es que esa palabra la traducen al español como amar. Y para nosotros el amar es sentir, el amar es emoción. Y ágape no tiene que ver nada con emoción ni con sentir. El ágape tiene que ver con la voluntad, que una persona decide ser benevolente. Y algunos que han estudiado bien ese tema dicen que la mejor traducción sería benevolencia invencible. O sea, tener una benevolencia con todo el mundo que sea una benevolencia invencible. Quiere decir que si una persona tiene ágape, hágale lo que le haga, dígale lo que le diga, tenga la actitud que tenga, sea como lo traten, él siempre va a tener una buena actitud. Y no es porque la gente merezca que los traten bien, sino porque esa persona ha decidido, yo voy a ser así. Yo voy a ser como Cristo. Su propia decisión es por su propio valor, no por la gente. Porque si es por la gente, entonces usted va a reaccionar. Pero si es por usted, entonces usted va a responder de la manera correcta. Esa es benevolencia invencible. No tiene que ver con emoción, no tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con una decisión de su propio corazón. Entonces, los amores que nosotros tenemos son muy sinceros porque uno dice y hace lo que siente. Pero esos amores que nosotros experimentamos, como el amor a la mamá, el amor al papá, el amor al hermano, el amor a la novia o a la esposa, o a un amigo, esos son amores vencibles, son amores que se pueden acabar. ¿No hay gente que odia a su papá? ¿Sí? Y hay gente que odia a su mamá. Y hay un hermano que odia a su hermano. Porque esos amores se acaban. Como dice José José, el amor acaba. Tiene una canción donde repite y repite que el amor acaba. ¿Por qué él está hablando de eso? Tengo un amigo que hace años, y nunca me olvido de eso, me dijo, mientras más conozco a mi esposa, yo creo que él leyó eso en alguna parte, mientras más conozco a mi esposa, más amo a mi perro. Y tenía un perrito, ¿no? Y mire, es que el perrito cuando él llegaba le movía la cola y le hacía una pequeña fiesta, pero la esposa no. La esposa lo recibía a pedradas. Entonces, y ya no, ese matrimonio se acabó, ¿no? Entonces, ese tipo de amor acaba. Pero cuando hablamos de ágape, estamos hablando de algo que no se acaba, algo que usted decide ser y hacer. Y entonces, cuando usted trata a la gente con ágape, Pablo le está diciendo a Timoteo, si eso haces, te conviertes en una persona más creíble, como Cristo. ¿Usted vio que Cristo se vengó de los soldados romanos? ¿Cómo hubiera sido, no? No se vengó de los soldados romanos que le dieron tremenda paliza a Jesús. Ni le reclamó ni criticó a los discípulos por su comportamiento cobarde y por haber huido. ¿No? Él trató a todo el mundo con benevolencia. ¿Y quién es más creíble que Jesús? Él es creíble. Los que no somos creíbles somos nosotros. Bueno, esto lo podemos poner o resumir de una manera visible. Vamos a imaginarnos que aquí está
la gente, el montón. Esta mano representa el montón. Y esta otra mano lo representa a usted. Esta gente no cree en usted. Si usted quiere que crean en usted, usted tiene que crecer. No un poquito, porque quizás no lo van a notar. Tiene que crecer suficiente para que vean que hay una diferencia. Y entonces Pablo está diciendo, usted tiene que crecer en ser ejemplo en el hablar, en el comportamiento y en la manera de hablar. Y entonces esa esposa va a confiar y va a creer en usted. Ella no va a creer en usted porque usted le dice, es que usted desconfía de mí. Eso no es así. Uno tiene que ser creíble. Entonces, en el trabajo, en el vecindario, en la familia, en la iglesia, si usted quiere ser creíble, tiene que crecer. Cuando llega a cierta altura, entonces la gente cree en usted, no antes. Porque a veces la queremos muy fácil, ¿no? Queremos ser parte del montón y vivir como el montón. Y entonces queremos que la gente nos trate como especiales. Y así no es. ¿Usted ha visto una persona que cosecha, recoge la cosecha antes de sembrarla? Eso nunca se ha visto. Lo mismo. Primero es volverse confiable y después la gente cree. Esa es la manera. No hay otra. Bueno, se me acabó. Pónganse de pie y vamos a orar. Le invito para que cierre sus ojos, incline su rostro y converse con el Señor. No para que me mire a mí porque yo soy muy feo, pero para que entres a ese cuarto interior y hables con el Señor. Piense, lo que acaba de decir el pastor, ¿es bíblico o no? Si no es bíblico, si no le parece bíblico, no se preocupe. Ahí muere, ahí queda. Pero si usted ve que lo dicho aquí está alineado con la palabra de Dios, entonces usted lo debe considerar. Usted debe decir, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo, Señor, volverme más creíble? ¿Cómo puedo ser ejemplo en el hablar, en el comportamiento y en la manera de amar a la gente? ¿Cómo puedo tener ágape? Y le sugiero que haga una decisión de cambiar un poquito. Porque eso de que voy a cambiar 100% no es así tan fácil. Pero un poquito. Hagamos ese compromiso. Señor, quiero cambiar un poquito en esto y en esto. Padre Celestial, todos aquí necesitamos ser más creíbles. Y sabemos que sin tu ayuda y sin el poder del Espíritu Santo no lograremos ser la clase de personas que tú quieres que seamos. Por eso te pedimos que nos ayudes con nuestro hablar, con nuestro comportamiento. Que no reaccionemos, pero que aprendamos a responder adecuadamente. Y sobre todo que aprendamos a practicar esa benevolencia invencible que practicaba tu Hijo Jesucristo. Que aprendamos a vencer el mal con el bien. Que en cada problema que se nos presente podamos crecer a un nivel de madurez que lo podamos resolver. Suplicamos, Señor, que nos pulas nuestro carácter para que sea más semejante al de Cristo Jesús. Amén. Gracias.